Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del horario en que estén viendo este video. Les habla Juan Carlos Jiménez y continuando con este curso sobre Excel avanzado en Excel 2013 o en Office 2013, vamos a ver en este capítulo, en este tutorial, cómo trabajar o navegar entre celdas, continuando con el capítulo anterior. Y bueno, una manera más también, por ejemplo, para modificar, por ejemplo, el ancho entre columnas o también entre renglones. Para esto lo que vamos a hacer es, por ejemplo, darle clic en la parte aquí en la esquina donde está el triangulito este, y vemos que se nos selecciona todo, ¿sí? Y vemos que al momento de que nos colocamos por encima de entre los tabuladores donde están, por ejemplo, en este caso los campos de las columnas, yo puedo, si me coloco ahí y empiezo a arrastrar, cuando suelto veo que todas las columnas tienen justamente el mismo ancho. Esto me puede servir para, digamos, para redistribuir espacios. Ahora bien, y esto también lo puedo hacer no solamente en cuanto a las columnas, también lo puedo hacer en cuanto a los renglones. Por ejemplo, si yo me coloco aquí y lo arrastro, todos los renglones van a tener el mismo ancho. Bueno, en este caso el mismo alto, ¿ok? Otra cosa que también puedo hacer de esta manera es, por ejemplo, si yo le doy doble clic justo entre medio de la A y la B, o entre cualquier columna o renglón, si le doy doble clic, se me ajusta justo al ancho correcto o, digamos, adecuado de cada una de las columnas, tomando en cuenta el ancho o el mayor ancho que tengo de cada una de las casillas. Es decir, por ejemplo, en este caso el más ancho es México, por lo tanto no toma en cuenta los números, sino el que tenga más ancho. Ahora vamos a seleccionamos por ejemplo el renglón, vamos a aumentar el tamaño y vamos a aumentar el tamaño. En este caso vamos a, por ejemplo, seleccionar tres columnas, es decir, donde están los nombres. Si yo me ubico nuevamente en medio de cualquiera entre medio de cualquiera de las columnas y doy doble clic, se ajustan todas al ancho, ¿sí? Es decir, no necesariamente tengo que seleccionar todo, también puedo seleccionar nada más el rango, aquel que me interesa modificar. Lo mismo, por ejemplo, aquí. Tal vez me interese conservar el ancho de los encabezados, pero si yo selecciono todos los renglones y por alguno de ellos simplemente me coloco por encima entre medio de los renglones, le doy doble clic y se ajusta al ancho correcto, o bueno, la altura correcta. Otra cosa más que vamos a ver, por ejemplo, cuando yo modifico el ancho de esto, vemos que en la parte superior donde dice me está dando la cantidad de píxeles que se está modificando, ¿sí? Esto es importante conocerlo en el sentido, por ejemplo, cuando estamos trabajando de manera colaborativa, por ejemplo, en una tabla que va a estar incrustada tal vez en un dibujo, y queremos conocer cuál va a ser el ancho en píxeles de esto. Es decir, estamos manejando una métrica en la maquetación muy precisa en cuanto a los píxeles. ¿Okay? Aquí podemos ver justamente cuántos son los píxeles que mide este ancho. ¿Ok? ¿Qué más vamos a poder hacer? Vamos a, por ejemplo, poder ocultar columnas. Simplemente si me coloco por encima de ella y posiciono con el mouse y doy clic derecho, puedo, por ejemplo, ocultar la columna. Le pongo ocultar y veo que en este momento me desaparece esta columna. Es importante en este momento hacer un paréntesis. Como vemos, aquí tenemos esta doble línea que me indica que aquí hay una columna oculta, que por ejemplo si yo aquí hago una autosuma con esto, me va a considerar también los datos de la columna oculta, es decir, no solamente aquello, ¿ok? Si hacemos una autosuma tomando este renglón, me va a sumar también los datos que están ocultos. Esto, ocultar, no es lo mismo que eliminar, entonces hay que tomar en cuenta eso. Cuando hagamos una autosuma en renglones y tenemos columnas ocultas, lo ideal es hacerlo directamente sobre, por ejemplo, en este caso la función suma, y seleccionar solamente las casillas o el rango de casillas que tenemos seleccionadas, y no hacerlo por ejemplo, una lineal, es decir, todo aquello que está por ejemplo, entre B y E, ¿ok? Bien. ¿Cómo vamos a mostrar o cómo podemos regresar nuevamente a mostrar esta columna oculta? Simplemente seleccionamos C y seleccionamos la siguiente columna, es decir, la D va a quedar entre medio, y damos clic derecho y ponemos mostrar. Y en este momento ya nos aparecen todas aquellas columnas, no solamente esta, todas aquellas que estén dentro o que estén ocultas. ¿Ok?
Y bueno, otra manera que también podremos, por ejemplo, manipular aquí datos va a ser, por ejemplo, si yo selecciono, vemos que aquí lo que queremos, por ejemplo, cuando queremos un listado, pues bueno, tenemos los datos dispersos, aquí los tenemos invertidos y aquí lo tenemos en una columna, en columnas aparte. Entonces, para esto, sin tener que andar copiando y pegando, por ejemplo, yo selecciono la zona que me interesa. Simplemente después de seleccionarla me coloco en alguna esquina, digamos en el contorno de lo que estoy seleccionando, y vemos que cambia el cursor. Le doy clic y puedo simplemente arrastrar y lo coloco en la zona nueva y vemos que me lo coloca, ¿sí? Es decir, no tengo que estar cortando y pegando, puedo hacer esos movimientos de datos. Otra cosa que puedo hacer, por ejemplo, en este caso es que lo tengo yo, las columnas las tengo invertidas, ¿sí? Entonces, ¿cómo voy a arreglar esto? Simplemente nuevamente selecciono todo, le doy clic derecho, le doy copiar, ¿sí? Me coloco en el origen donde yo quiero poner la tabla, le doy clic derecho y le pongo transponer. Aquí tengo diferentes opciones. En Office 2010 tendría que irme a opciones de pegado especial y luego después poner la casilla de transponer. En el caso del Excel 2013 o Office 2013 ya no tengo tanto problema, es más directo, puedo hacer la transposición de manera directa como aquí, ¿ok? Puedo hacer el copiado con fórmulas o transponer, le doy a transponer y me lo coloca, ¿ok? Y no solamente eso, incluso me atrajo hasta los colores del formato, ¿sale? Y bueno, por último tenemos, por ejemplo, la opción de aquí, en este caso tenemos espacios entre cada una de las renglones. Lo que puedo yo hacer es, por ejemplo, selecciono nuevamente aquí en estos dos y oprimiendo control selecciono la siguiente renglón y nuevamente manteniendo presionado control selecciono la última regla, renglón, le doy clic derecho, le doy copiar y por ejemplo aquí yo le puedo poner, le doy nuevamente clic derecho y tengo nuevamente las opciones de pegado, le voy a poner transposición y veo que por ejemplo aquí no me está omitiendo justamente los espacios, es decir, yo puedo hacer una transposición aunque tenga, puedo hacer una transposición selectiva, es decir, solamente aquello que me interesa, ¿ok? Le pongo aquí, evidentemente pues bueno me deja me aumenta el espaciado, pero recordemos que tenemos la opción por ejemplo de seleccionar esto, es decir, todos los renglones y al darle doble clic aquí se ajusta el tamaño y ya tengo perfectamente todo, ¿ok? Pues bueno, de momento sería todo en cuanto a nuevas maneras de navegar entre celdas, algunas cosas como copiar y redistribuir espacios. Espero les sirva, les invito a que le den like si les interesa o si les agrada esto, que lo compartan, que se suscriban al canal y que continúen viendo este curso de Excel avanzado. Así también como comenten, por ejemplo, si consideran o digamos si hay temas en particular que les interesaría que abordara, pues bueno, para incluirlos en este curso. Y pues bueno, hasta la vista.